El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay muchos factores, experiencias, emociones o circunstancias que pueden llevar a que una persona sienta que está presa u oprimida. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que ocasionen estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios pueden afectar a una persona, pero podemos enfrentar nuestro pasado desde la restauración en Cristo Jesús. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Éxodo 4:1. Hoy presentamos la lección número 19, Libres del pasado. Busca tu Biblia en Éxodo capítulo 2 y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. En el día de hoy continuamos con la lección número 19, que es parte de la quinta unidad que tiene como tema general la restauración. Recuerde que seguimos con la edición especial de la revista El Discípulo, cuyo tema central es salud integral. Como les indiqué al inicio, la lección tiene como título Libres del pasado. Y el texto bíblico se encuentra en Éxodo capítulo 2, los versículos del 11 al 15. El texto áureo, Éxodo 4:1. Eso significa que no lo vamos a leer como parte del pasaje central, pero sí haremos referencia a este versículo que ya compartimos. Los objetivos que nos ocupan son los siguientes: ilustrar mediante un evento significativo de la historia de Moisés cómo algunas acciones del pasado pueden crear estigmas o mala fama y marcas negativas. En segundo lugar, analizar cómo pueden afectar a una persona los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados por Dios. En tercer lugar, identificar cómo podemos enfrentar los estigmas y los errores de nuestro pasado a la luz de la restauración en Cristo Jesús. Leamos entonces en Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti somos libres. Y qué hermoso saber que tú tienes poder para seguir libertando a quienes viven atados al pasado, atados a diferentes circunstancias y experiencias que no le permiten desarrollarse, madurar,
y alcanzar aquello que tú tienes para ellos y ellas. Que tu Espíritu Santo nos inspire para comprender tu palabra y nos capacite para vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Las palabras que aparecen en el vocabulario bíblico son las siguientes: esclavo del pasado. Un esclavo es una persona que permanece atada obligatoriamente a una persona, régimen o circunstancia, y hasta de sus actos y pensamientos. Es oprimido y en muchos casos forzado a realizar trabajo o alguna acción injusta o desmedida. Cuando se incluye este concepto en esta frase o expresión, se refiere a esas acciones, circunstancias o decisiones del pasado que pueden atormentar a una persona, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía. Ese pensamiento constante impide que pueda superar esa historia de vida y se vea como Dios lo ve. El otro concepto es estigmatizar. Es un estigma social, una marca o señal que se impone en una persona. Mayormente, la estigmatización hace alusión a aspectos despectivos o negativos de una persona con la intención de humillar, descalificar, marginar y dañar su imagen. Pueden ser expresiones, comentarios o acciones que reflejen prejuicios y estereotipos. Con mucha probabilidad usted conoce el cuento del niño que avisó que se acercaba el lobo y nadie le creyó. El niño anunció varias veces que un lobo se acercaba para hacer daño. Quienes lo escuchaban se preparaban para enfrentar al lobo, mientras que el niño se reía, burlándose de aquellos que creyeron su mentira. Sin embargo, llegó el día en que el niño anunció que se acercaba un lobo y nadie le creyó. Ya habían caído varias veces en sus mentiras y no le creían. Precisamente el día en que el niño dijo la verdad, nadie le creyó y el lobo llegó y atacó. Esta historia o cuento infantil nos ilustra el hecho de que luchar contra la imagen y percepción que otras personas tienen de usted y de mí no es fácil. En ocasiones, Dios está trabajando en nuestras vidas y eso no es fácilmente apreciado o percibido por quienes están a nuestro alrededor, aun cuando nuestras acciones den fruto de arrepentimiento y cambio. En muchas ocasiones vamos a enfrentar la percepción de que no hemos cambiado o de que simplemente es una mentira o una fachada. Lo importante aquí no es lo que los demás piensen de nosotros o la percepción que tengan de usted y de mí. Lo importante es reconocer hasta dónde permitimos que la opinión, percepción y juicios de los demás nos afecten. Hasta qué punto nuestro pasado nos ata e impide ser una nueva criatura en el Señor. En esta lección vamos a seguir estudiando el tema de la restauración. Vamos entonces a enfocarnos en un evento significativo de la historia de Moisés. Moisés quería hacer algo bueno, mas sin embargo dañó a otras personas y aún en su presente esa acción del pasado lo perseguía. Vamos a ver cómo los eventos del pasado que no han sido sanados y restaurados pueden afectar a una persona. El capítulo 2 del libro de Éxodo, específicamente los versículos que leímos, nos hablan acerca de un evento muy particular en la vida de Moisés.
La vida de Moisés estaba llena de secretos, especialmente relacionados a su origen. Desde niño vivió secretos y entre secretos. Su madre en secreto lo colocó en una canasta y lo puso a la orilla del río para librarlo de la muerte ante la orden del faraón, que mandó a que todo niño menor de 2 años debía morir. Moisés fue un niño hebreo criado en la casa del faraón en Egipto. Su madre y su hermana se mantuvieron cerca de él y jugaron un rol muy importante en su crianza, aun cuando las demás personas desconocían su verdadero vínculo familiar. Salió a sus hermanos. Y esta expresión pone de manifiesto que Moisés se identificó con sus raíces, con su origen, con su pueblo. Había crecido en la casa de Faraón, por lo que los hebreos lo identificaban como un egipcio más. Eso provocó que aun cuando él quiso defender la vida de un hebreo y defender la vida de un hermano que estaba siendo atacado por otro hermano hebreo, no fuera considerado como una persona justa y buena, y mucho menos digno para poder juzgar y aconsejar a quienes eran sus hermanos. Recuerde que el enfrentamiento inicial ocurre entre un egipcio y un hebreo. El segundo enfrentamiento que leímos en el texto ocurre entre 2 hebreos. Si bien es cierto que él defendió al hebreo que era maltratado por el egipcio, lamentablemente le quitó la vida a otra persona. Ahora son 2 hebreos los que están disputando y hay uno que tiene ventaja sobre el otro. Cuando él intenta poner la paz, descubre que se sabía lo que él había hecho. Su vida entonces corre peligro, especialmente de mano del faraón, y por eso tiene que huir. Dice la palabra en el versículo 14 que Moisés tuvo miedo. Y ese miedo provocó que se alejara, se apartara y se fuera a Madián. Ya Moisés no es un niño, es un adulto, pero igualmente su vida está siendo amenazada. Por eso es que sale a Madián. Y allá en Madián comenzó una vida nueva, con retos y experiencias que no había vivido antes. Retos y experiencias que lo llevaron a conocer a Dios y experimentar su poder transformador. Muchas experiencias del pasado pueden traer consigo ataduras que ocasionen estancamiento, temor, incertidumbre y ansiedad. Cuando una persona comete un error, una falta o un pecado, en muchas ocasiones es señalada por otros. Porque tristemente, como seres humanos, somos más prestos a juzgar que a ser compasivos. No nos sentimos bien si somos señalados u objetos de una etiqueta o estigma, pero puede que consciente o inconscientemente las impongamos a los demás. Yo creo que todos y todas en algún momento hemos escuchado frases como estas: por ahí viene el borrachito. Esa es la hija de la muchacha que estuvo presa. No mires al drogadicto que viene por ahí. No le creas a fulano el embustero, entre otras expresiones. En ocasiones, las personas le ponen nombres o sobrenombres peyorativos a otras que pueden perseguir y atormentar a una persona por el resto de su vida. Por ejemplo,
fulana la gordita del salón, fulano el tonto del grupo, etc. Esas etiquetas ocasionan daños emocionales y espirituales profundos en la vida de quien recibe la burla, así como en la vida de quien emite la agresión verbal o la repite. Permítame hacer un alto para decir que Dios nos quiere libertar de esas ataduras del pasado que no te permiten vivir la vida plena que Dios tiene para ti. Esas ataduras que no te permiten disfrutar la salud integral que Dios desea darte. Así que no importa lo que otros y otras opinen de ti o hayan dicho de ti, si has decidido poner tu vida en las manos del Dios que restaura en el nombre de Jesús, Él puede restaurar tu vida, tu mente, y podrás verte a ti mismo, a ti misma, como Dios te ve, como una vasija de barro, sí, pero puesta en las manos del alfarero, quien tiene la capacidad de darle la forma necesaria para que tu vida y la mía sean conforme a su propósito y a su voluntad. Moisés, en aquella instancia inicial, pensó que estaba rescatando o defendiendo a uno de los suyos cuando atacó al egipcio y lo mató. Probablemente consideró que estaba defendiendo el honor de uno de su pueblo, pero esa no fue la impresión de los demás. Él pensó que nadie lo había visto, pero se sorprendió cuando lo confrontaron con lo que había sucedido. No solamente porque sus actos salieron a la luz, sino porque aún a pesar de su gesto, los de su pueblo no lo aceptaron como uno de los suyos. Hay personas que viven buscando la aceptación de los demás y toman decisiones pensando en que los demás le van a aceptar en su grupo. Y uno se pregunta hasta dónde está dispuesta a llegar una persona para sentirse aceptada por otros. Usted preocúpese porque Dios lo acepte, la acepte. Y déjeme decirle que Dios siempre está con los brazos abiertos para aceptarnos, para amarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad y hacernos libres del pasado. Cuando Dios restaura a una persona, no siempre usa la misma fórmula. Hay personas que pueden superar la vida antigua de un día para otro y pueden dejar los vicios y las ataduras de un día para otros. Otros y otras toman un poco más de tiempo, mas sin embargo, lo más importante no es el tiempo que tomen que nuestra vida sea restaurada. Lo más importante es que nuestra vida esté puesta en las manos del Dios que restaura y que todos y todas sepamos que estamos en construcción, que a todas las personas les falta algo para llegar a ser como Cristo. Pero en la medida en que disponemos nuestras vidas en las manos del Creador, vamos poco a poco a crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a ser el líder que habría de sacar al pueblo de Egipto, Moisés le dice: ellos no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque dirán: no te ha parecido el Señor. Es difícil levantarse para seguir la voz de Dios y a la vez tener que enfrentar el pasado que aún nos persigue y nos juzga. Mas sin embargo, tú y yo también tenemos que hacer nuestra parte. Porque si Dios te llama, si Dios cuenta contigo, si Dios te ha restaurado, no escuches las voces de aquellos y aquellas que quieren mantenerte aislado en el pasado, sino
que disfruta la libertad que Dios te ha dado y vive conforme al propósito de Dios. Moisés sabía que tendría que enfrentar el qué dirán, pero venció el miedo, ese miedo que lo llevó a huir y esconderse, y pudo responder al llamado de Dios para su vida. Amado y amada, no importa las etiquetas que pretendan definir nuestra vida, identidad y acciones, Dios siempre llega a nuestro encuentro para traer sanidad, restauración y liberación. Él cuenta contigo, Él cuenta conmigo, y Él nos prepara aunque veamos el desierto como un tiempo inútil. Para Moisés, ese desierto fue un tiempo de transformación, de restauración, de sanidad para cumplir el propósito de Dios. Te invito no solamente a ser libre del pasado en el nombre del Señor, sino también a estar consciente de que tus palabras y tus acciones pueden esclavizar a alguien y hacerle mucho daño, no solamente en el presente, sino en su vida futura. Así que velemos por lo que decimos, velemos por nuestro trato hacia los demás, y que en todo lo que hacemos y decimos pongamos de manifiesto el amor del Señor. Que así nos ayude Dios. Les invito a cerrar con esta palabra de oración. Amado Dios, quien nos amas y restauras, acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ser renovados por ti. Reconocemos que hay etiquetas que nos han marcado negativamente y que se nos puede hacer difícil enfrentar las marcas de nuestro pasado. Ayúdanos a superar esos pensamientos que pretenden atarnos y separarnos de lo que tú tienes para nosotros y nosotras. Asístenos para remover esas etiquetas impuestas y autoimpuestas que tanto nos han destruido. Que podamos vivir para agradarte, dando testimonio de la transformación que estás haciendo en nosotros y nosotras. Lo pedimos confiando en ti y en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Además, les recordamos que puede visitar nuestra página de internet eldiscipulo.org, donde podrá obtener recursos adicionales para estudiar nuestras lecciones, así como para discutir estos temas en grupos pequeños. Finalmente, en Amazon puede tener acceso a nuestra revista en su formato digital, y si prefiere el formato impreso, puede llamar a nuestra oficina al 787-799-7878, 787-799-7878, y con mucho gusto le orientaremos. Una vez más, gracias por acompañarnos y que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.